Estamos un día sentados en el balcón de nuestra casa o tal vez en el carro, sin tapón, y pensamos, estoy en un buen momento en mi vida. Y súbitamente, sin esperarlo, págata, nos chocan, chocamos, nos quedamos sin trabajo, nos dicen que hay una persona de nuestra familia que tiene una enfermedad y todo cambia. La vida se nos viene abajo. Y todos nosotros nos hacemos la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a reconstruir la vida? No sé si se recuerda una canción de John Lennon que se llama Beautiful Boy, que tenía una frase: la vida es lo que pasa cuando estamos ocupados haciendo planes. Esta frase en realidad es de otro señor que se llama Alan Sanders, que la publicó en un artículo del Reader Digest, pero tiene mucho que ver. La vida es lo que pasa cuando estamos ocupados haciendo otros planes. Eso significa que tenemos que cambiar nuestros planes, que tenemos que mirar las cosas desde otra perspectiva. Lo primero, un error que cometemos es entender la vida como un producto acabado. Precisamente cuando pensamos, estoy en un buen momento, la vida se compone de momentos y no todos los momentos son exactamente igual. ¿Qué surge entonces? Primero, la incertidumbre, que lo tenemos continuamente en nuestro diario existir. No tenemos garantía ni seguridad de que las cosas van a salir como queremos o como pensamos. Pero añadido a la incertidumbre, viene la indefensión. ¿Qué hago? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién lo puede hacer por mí? Y junto a la indefensión, la impotencia. Este sentido de que no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. No obstante, la vida continúa y necesitamos tomar decisiones. Decisiones que son individuales, decisiones grupales y, mucho más importante aún, decisión a favor de otros que no pueden decidir por sí mismos, y esto tiene un elemento ético importante. Pueden ser muchas cosas, puede ser un evento social, como una huelga, o eventos naturales, como 2 huracanes en 2 semanas. La vida se nos convierte totalmente en algo distinto y nos sentimos inciertos, indefensos, impotentes, pero hay que seguir viviendo. En la novela La ceiba en el tiesto, de Enrique Laguerre, hay un personaje que se llama Simón. Le dicen Simón el brujo. Y hay una frase que dice: ¿te ha sucedido alguna vez como que las sendas se te han perdido y las cosas familiares se transforman extrañas? No. Esto le dice Simón a Gustavo, que es el protagonista. Cualquiera diría que Laguerre había leído a Freud. Freud tiene un artículo del 1927 que se llama Lo insidioso. Y en ese artículo él dice cosas como: de momento aquellas cosas que nos parecían familiares dejan de ser familiares, dejan de funcionar. Y nos sentimos confusos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y de vez en cuando estas cosas que han dejado de ser familiares y se convierten en extrañas, se convierten en amenazantes. Y tal vez incluso en terribles, terroríficas. Y no sabemos exactamente qué podemos hacer. La vida entonces adquiere una sensación de turbulencia. En la práctica de las profesiones de la consejería y la psicología y el trabajo social se utiliza mucho lo que se llama la teoría del caos. Esto viene de la física. Y como metáfora vale porque nos dice: la vida tiene momentos caóticos que implican una reorganización, están llenos de turbulencia. Y hay que mirar entonces, yo como miembro de este sistema, como un planeta dentro de otros planetas, cómo tengo que cambiar, qué tengo que hacer. Simón continúa diciéndole a Gustavo: a muchos nos pasa. Yo más bien diría, a todos nos pasa. Ahora bien, muy importante, no con la misma intensidad, y no todos tenemos ni los mismos recursos ni las mismas destrezas de afrontamiento. Por lo tanto, es importante nunca generalizar una idea que es esencial, que es crucial. No somos los únicos con problemas, y más aún, nuestros problemas no son únicos. Cuando estamos viviendo estos momentos de turbulencia, tenemos que recordar que hay otros igual que nosotros, o tal vez en situaciones mucho más complicadas y difíciles que nosotros. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir la vida? ¿Cómo podemos entrar en esta difícil tarea de reconstruir la vida? Debemos tener claro que el imaginario colectivo no puede ignorar o desconocer al individuo. Cada uno tiene su propia narrativa, su propia historia. Y puede ser que para algunos esto se esté viendo
como una oportunidad de crecimiento, para otros como una crisis, para otros como una prueba de Dios y para otros como muchísimas cosas más, porque hay tantas narrativas como personas hay. Lo que sí debemos tener claro es que soluciones fáciles no son soluciones. Ejemplifiquemos. ¿Por qué yo tengo que esperar a que pase esto para enseñarle a jugar la peregrina a mis hijos o a mis nietos? Ya mis hijos son grandes. Mis hijos, yo creo que si me ven jugando peregrina se van a preocupar mucho por mí. Más aún, si después de 60 y pico de días yo no me invento una modalidad distinta de la peregrina, la gente se va a aburrir. Además, el año pasado tuvimos un racionamiento debido a una sequía. ¿Por qué entonces no aprendimos a jugar la peregrina? Y tenemos que esperar ahora. Otro ejemplo. Si después de 17 años de vivir en el mismo lugar, mis vecinos y yo no nos conocemos, somos muy pobres vecinos, y no tiene que ver que venga un huracán para que salgamos a conocernos. Más todavía, soluciones fáciles. Cuando comenzamos la temporada navideña, el 10 de noviembre, el 25 de diciembre vamos a estar celebrando los padres. Y esto puede provocar dos cosas. Por un lado, no podemos trabajar en modalidad de crisis todo el tiempo, porque terminaríamos con una sensación de vacío. Pero tampoco podemos trabajar con modalidad de diversión todo el tiempo, porque terminamos con una modalidad de hastío. Y tenemos que establecer un balance entre una cosa y otra. ¿Qué significa esto? Si yo quiero salir adelante, si yo quiero reconstruir mi vida, yo tengo que plantearme cuál es el éxito que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero lograr. Eso significa reformular el éxito, reformular también metas y estrategias, lo que conlleva hacer un inventario de lo que me queda, lo que tengo, lo que necesito. En la teoría del caos estos se llaman oasis, son espacios de seguridad, de comodidad, en la que yo puedo tomarme un tiempo para pensar antes de decidir. El peligro es que cuando yo me quedo mucho tiempo en el oasis me puedo estancar y no quiero mover. Por eso, más que decir nos estamos levantando, tendríamos que decir nos estamos acostumbrando. Y eso es malo, porque vamos a dejar de exigirnos, vamos a dejar de trabajar y de luchar para seguir adelante. Si yo quiero reformular lo que yo entiendo por éxito y si yo quiero tener un plan distinto, entonces yo tengo que mirar cuáles son las metas a largo plazo y cuáles son las metas a corto plazo. Y es muy importante, las metas a largo plazo se establecen primero, porque las metas a corto plazo se convierten en las estrategias, aunque de vez en cuando hay que cambiar el orden. Y la urgencia del momento nos pide, pues ahora hay que hacer esto y más adelante haremos otra cosa distinta. Para formular metas tenemos que hacernos varias preguntas. Les propongo la siguiente. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué quiero lograr yo si lo voy a hacer individualmente? Recuerden que al principio hablábamos de decisiones individuales, grupales y a favor de otras personas que no pueden decidir. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuáles son los objetivos de estas cosas que yo quiero alcanzar? Dos preguntas que son muy importantes en este momento que vivimos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué ahora? Y a raíz de todo esto que está pasando, ¿se sostienen estas metas? ¿Siguen siendo válidas? ¿Se reafirman o las debo reformular? Finalmente, porque no tenemos el control de las cosas, hay otra pregunta igualmente importante. ¿Qué sucedería si no sale como yo quiero o como yo espero? En esta tarea hay unos riesgos y hay unos peligros. El primero, el cambio en la coreografía diaria. A veces terminamos por la noche cansados. ¿Y por qué yo estoy tan cansado? ¿Por qué yo estoy tan cansada? Y no nos damos cuenta de que a nuestra coreografía diaria le hemos añadido pasos, una fila, un tapón de una hora, tener que movernos en otra dirección que no era la acostumbrada. Esto que tal vez no lo captamos inmediatamente, está ahí y nos está cansando. Hay que mirar ese cambio en la coreografía diaria. Segundo, pretender regresar a una normalidad es un error, porque no podemos ser, sencillamente no habríamos aprendido. En la teoría del caos hay una cosa que se llama reiteración, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Si pretendemos hacer lo mismo, vamos a conseguir lo mismo. Algo que es una de las fallas grandes de las civilizaciones de Occidente, la ilusión del control. Tenemos control sobre muy poquitas cosas en la vida. Y en esto las civilizaciones de Oriente nos pueden enseñar muchísimo también. Hablamos de caos. Caos es una cosa y complejidad es otra. No son las dos cosas iguales. También en la ciencia de la conducta hay una teoría de la complejidad para manejar eventos o fenómenos complejos que no necesariamente son caóticos. El caos nos dice, viene un cambio, va a llegar un cambio, prepárate porque esto te va a sacudir fuertemente.
La teoría de la complejidad nos dice que hay muchos elementos, muchos factores que están entrando en juego y que no todos son de nuestro control o de nuestro dominio. Ahora, cuando queremos establecer el orden, debemos recordar que lo complejo que queremos hacer más sencillo no es exactamente así de fácil como lo deseamos. De ahí que más que contextualizar, un verbo que nos gusta muchísimo, contextualicemos de la siguiente manera, lo que hay es que entender los contextos. ¿Qué significa para esta persona vivir de esta manera y para esta vivir de una manera distinta y tal vez esta de una manera insospechada? Simón le sigue diciendo a Gustavo de la Ceiba en el Tiesto, y seguirás pasando por eso. Pero no te des desasocilio. Cuando las sendas de la vida se le turban a uno, hay que tener calma. ¿Me entiende? Voy a volver sobre esta cita porque es importante. Cuando las sendas de la vida se le turban a uno. Hace un ratito hablábamos de turbulencia como parte de la teoría del caos. Uno no sabe exactamente para dónde va a ir. Hay que tener calma. Y esto es lo que debemos aprender ahora en estos momentos. ¿Qué hace falta? 3 cosas: inteligencia, tiempo y medición. ¿Cómo definimos inteligencia? Usen esta definición que es mía, la pueden usar con toda libertad. La inteligencia es la capacidad de hacer abstracciones y actuar sobre ellas. Eso significa que a nivel cognitivo procesamos la información de una manera especial para que nos sea útil. A nivel afectivo le damos importancia al poder de los valores y las creencias, y en este momento todos nuestros valores humanos, todos nuestros valores políticos, todas nuestras creencias también, sobre todo las espirituales. La dimensión fisiológica, que implica el autocuidado, el sentido del humor, la meditación para algunas personas y la espiritualidad. Y finalmente la dimensión social, porque no somos los únicos que estamos atravesando por estos momentos. ¿Cómo definimos tiempo? Yo lo defino de la siguiente manera: el tiempo es la medida del cambio. Eso implica un antes, un ahora y un después. Pero más todavía, implica mirar más allá de los eventos y otorgarles significado para poder integrarlos, incorporarlos en nuestra vida. Y todavía más importante, mirar y mirarme. ¿Quién soy yo? ¿Con quién soy yo? ¿Para quién soy yo? ¿Por qué yo soy así? No podemos dejarlo solamente ahí. El tiempo tiene una dimensión mágica. Ese años de soledad, al final, Aureliano Buendía, cuando está leyendo los pergaminos escritos por Melquíades, descubre que Melquíades no escribió una historia cronológica, sino consecutiva, todo al mismo paso. Y nosotros vivimos esa dimensión mágica del tiempo, mi tiempo, el tiempo de mis hijos, el tiempo de mis nietos, el tiempo de mis compañeros de trabajo, el tiempo de mi padre, que es mucho mayor que yo. Y son tiempos igualmente válidos y tienen un peso increíble. Por eso, como con 100 años de soledad, estamos viviendo muchos tiempos en un mismo tiempo. Y finalmente, la medición. En la teoría del caos hay una idea que se llama los fractales, que es una figura geométrica, que nos está diciendo que la parte es muy semejante al todo, pero puede llegar un momento en que la parte no se identifique con el todo. Entonces tenemos que saber hasta dónde yo puedo llegar y qué necesito para mantener este sentido de coherencia y que yo pueda entonces seguir proyectándome en la vida. Hay 2 cosas que estamos hablando mucho en estos días: el daño a la infraestructura y la tarea de reconstruir. Pero hay 2 cosas muy importantes. Uno es la mente como infraestructura importante y luego el espíritu, que es la más importante de todos. Por eso en estos momentos tenemos que trabajar con la mente y el espíritu. Hace un ratito yo hacía alusión a enseñarlo a Peregrina. ¿Qué hice yo con mis hijos y con mis nietos? Leer. Empezar a leer juntos, compartir lecturas y hablar. Y cada persona, cada grupo, cada núcleo familiar se va a inventar algo distinto también. Eso significa que tenemos que medirnos continuamente y tratar de evitar de caer en el peligro de volver a lo que éramos antes. Eso no se va a poder hacer. De vez en cuando, en la teoría del caos, hay que trabajar con 2 cosas. Retengo porque no estoy listo para el cambio, o empujo porque necesito cambiar. Y eso también lo tenemos que mirar en este momento en nuestra vida. Hablamos de reformular el éxito. Tal vez los más rockeros han oído hablar de Dave Mustaine. Dave Mustaine pertenecía a un grupo musical que se llamaba Metallica. Y Metallica lo votó. Salieron de él. Él dijo: yo voy a hacer ahora un grupo que sea todavía mucho más famoso que Metallica. Y fundó Megadeth. Y Megadeth vendió 25 millones de discos. Pero Metallica vendió 180. Por lo tanto, a pesar de que Mustaine alcanzó cierto éxito, siempre se sintió fracasado. Entonces hay que mirar lo relativo de todo esto para ver si
podemos reformular lo que entendemos como éxito. Cuando estamos reconstruyendo nuestra vida de la teoría del caos, aprendemos dos cosas. Una se llama la bifurcación, que lo hemos visto en la literatura, sobre todo en los poemas de Robert Frost, cuando se nos presentan varios caminos y tenemos que escoger uno. Eso no significa que descartamos definitivamente los demás, significa que por ahora tenemos que movernos en esta dirección. Y algo muy importante que mencioné hace un rato, la reiteración. Cada vez que intentamos volver a lo mismo, no podemos porque no estamos haciendo lo mismo. Las cosas han cambiado y vamos a tener resultados totalmente distintos e inesperados. Por eso necesitamos revisar y corregir y tener claro los referentes generacionales, que no son los mismos para nosotros que para los demás. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a proponer lo siguiente. Todo lo que tratemos ahora de diseñar, primero que sea sencillo, y sencillo no quiere decir fácil. Segundo, que sea alcanzable, que lo podamos lograr. No podemos fijarnos unas metas que no vamos a alcanzar porque nos van a frustrar y la frustración va a dar lugar a un coraje. Tercero, que sea medible, que yo pueda decir hoy estoy mejor de lo que estaba ayer, o estoy igual o estoy peor, y entonces hacer los cambios necesarios. Cuarto, que sea inmediato. Yo no puedo ser únicamente una persona que va a decir de aquí a 20 años. No, yo tengo que ir viendo ya ahora el cambio, voy viendo que estoy lográndolo. Y finalmente que sea comprometedor, que me comprometa a continuar y creativo, como hemos hecho esta pared verde que estamos aquí, que la hemos diseñado en cuestión de nada. Ser creativos. Esto implica flexibilidad y libertad. Estar anclados en la realidad, el mundo como es, pero al mismo tiempo estar anclado en una realidad que se construye socialmente, los mundos como son. Los mundos de nuestros compañeros o compañeras, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de todo lo que comparten con nosotros la historia. Nunca habrá una claridad completa, eso lo debemos tener claro, pero siempre habrá espacios de luz. Por lo tanto, en este momento lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿estoy dispuesto a aprender, aunque sea un aprendizaje doloroso? Voy a terminar con la cita completa de La Ceiba en el Tiesto. ¿Te ha sucedido alguna vez que las sendas se te han perdido y las cosas familiares se te afiguran extrañas? No, a muchos nos pasa. Seguirás pasando por eso, pero no te dé desasosiego. Cuando las sendas de la vida se le turban a uno, hay que tener calma. ¿Me entiendes? No seas belitre, que acabarás de salir de la noche y el espanto. Muchas gracias.